cada uno de ustedes debe tener, imagino que cada uno de ustedes debe tener sus sentires, sus pensamientos desde el primer bloque y particularmente tener el gusto de escucharla a Virginia. Eh, este viaje de navegación en la complejidad desde los temas que hemos elegido. Cuando yo converso con Virginia y por supuesto estuve mucho tiempo en el rol y el gusto de tenerla como profesora, pero después en la medida que fuimos creciendo en nuestra relación profesional y humana, poder conversar, me siento muy cercano a la idea socrática. Ahí le pedimos que apaguen los micrófonos, por favor, si son tan amables. Cercano a, les decía, a la idea socrática de que Sócrates planteaba que su tarea no era tanto enseñar, sino ayudar a pensar. Y poder estar en un tiempo como el que vivimos recién, donde pareciera ser inclusive que hasta el tiempo, Kairos, este tiempo oportuno, se para poder disfrutar y apreciar cada minuto de lo que estamos conversando. Y entonces cuando estoy en esas conversaciones con Virginia me pasa esto, ¿no? De que es una co-construcción democrática del saber, como decía ella, en un espacio de pensar y de ayudarnos a pensar. Entonces yo viví en estos minutos eso y quería destacar algunos aspectos que surgieron de mis notas que estuve tomando acá. Y lo quiero contextualizar esto en lo que es nuestro compromiso con la educación en el espacio no formal de educación, ¿no? Siempre hablamos de que la educación tiene los sistemas formales. Estos sistemas formales que en algunos aspectos, como bien nos adelantaba Virginia, que se siguen basando en el contenido, en la currícula, terminan siendo no solo anacrónicos, sino siempre como corriendo detrás de la jugada. Pero bueno, son los sistemas formales que tenemos y que necesitamos aparte. Pero después están los sistemas no formales de educación, como puede ser este, y ni hablar los sistemas informales de educación que se puede dar en un café, ¿no? Estamos conversando con alguien o estamos en una conversación y hay educación. Entonces la educación separa la educación formal de la no formal, de la informal. En nuestro compromiso en el mundo de la educación no formal, que por ser no formal, esto es, no está encuadrada dentro de los sistemas oficiales, no dejan de ser tan necesarios y una gran contribución, ni hablar cuando hablamos, valga la redundancia, de sistemas no formales que contribuyen en la educación andragógica, esto es, en la educación del adulto, que tantas necesidades aparecen en términos de visibilidad, de la comprensión de muchas cosas que hacen a la vida y al mundo, a la realidad que habita y de la cual es habitado, y la necesidad de tener una cantidad de competencias para esa existencia. Bueno, los espacios no formales como nuestra institución hace esta co-construcción de conocimiento con los participantes, con esta idea democrática basada en el recurso de la conversación. Hoy Virginia nos decía lo importante que era la palabra, cuando la palabra se otorga y cuando el lenguaje aparece, ahí es donde aparece la posibilidad de pensar, de reflexionar, de co-construir. Importante entonces esto que quiero destacar en el contexto de nuestro compromiso educativo en el SEOP, donde gran parte del aprendizaje en términos globalizantes se da por la participación activa de las personas en esta construcción de este proceso metacognitivo que decía Virginia. Cosas tan interesantes para nosotros, particularmente, seguramente para cualquiera que lo escuche, pero para nosotros que somos educadores de alguna manera y también educandos,
en todo momento, por las propias experiencias compartidas por las personas, la relación con el control, cuando nos dice el control no reflexiona. Este tiempo visto como un tiempo ahórico, ¿no? Esta instantaneidad que le quita al sujeto de la reflexión, al sujeto pensante. Morán, cuando habla de su sujeto en su antropología y destaca algunas cualidades principales del sujeto desde la antropología de Morán, de este Homo complexus, él dice que hay algunas cualidades que distinguen al sujeto y una de ellas es la conciencia, ¿no? El sujeto consciente, que ejercita el pensamiento y entonces se apropia de su autonomía. Así que autonomía basada en una conciencia y la posibilidad de pensar, reflexionar, ser protagonista en ese proceso metacognitivo es algo para nosotros que los invito a subrayarlo, a anotarlo, a tenerlo ahí, a repensarlo, porque estamos todo el tiempo en nuestras salas de entrenamiento, así lo llamamos, facilitando este proceso metacognitivo basado en el poder como capacidad de acción del sujeto consciente que elige, que piensa y que construye ese conocimiento que le es útil. Y en esta relación con un tiempo donde el tiempo anula en cuanto a su movimiento y la relación con el tiempo de hoy, ahórico, ahoga y anula la posibilidad de la reflexión. Decía Virginia, la posibilidad del pensar desde una relación con el tiempo diferente. Y acá es donde nosotros como educadores, como entrenadores, me invito y nos invito y los invito a pensar la relación con estos elementos y estas distinciones que estamos destacando, por ejemplo, el tiempo, en virtud de que es muy sencillo, muy rápido, muy fácil caer aún en educación, como la que estamos hablando, en el automatismo o en la automaticidad en relación con lo que hacemos, aún con lo que proponemos, que tenemos el punto de vista que es muy contributivo, pero caer en las fauces de la automaticidad que es funcional a la relación con un tiempo ahorista, ¿no? Esto es lo que tengo que hacer y lo hago. Y quizás voy ahogando la posibilidad propia de reflexión. En la velocidad, dice Virginia, no se puede reflexionar. En la velocidad no se puede reflexionar. Como opinión, como juicio, como doxa, como opinión categórica, que siempre nos preguntamos ante los juicios y ante las opiniones si abre o cierra posibilidades. A mí me abre enormes posibilidades relacionarme, pensar con esta mirada en la relación con el tiempo, ¿no? Y después, poniéndole un poco de humor, cuando Virginia sitúa al homo ¿no? de época y habla de este homo hedónico, yo diría, Vir, cuando me preguntaste cómo lo podríamos llamar, un homo hedónico aparentus, ¿no? O sea que el tema no es ser, sino aparecer, ¿no? Si hoy estuviera Descartes, siempre pienso que jamás diría, como bien nos adelanta Virginia, que es el filósofo en la época, ¿no? No podemos entender al filósofo si no entendemos su época, su contexto, su devenir. Generalmente las corrientes filosóficas de época le responden a una filosofía de época. Cuando el racionalismo le responde de alguna manera a una ontología esencialista, puramente esencialista y metafísica, después vendrá una ontología empírica o experiencial inglesa que le va a responder filosóficamente a la posición dogmática, según ellos, que Descartes tenía. Entonces, si no entiendo la cultura y el momento, probablemente no entendería cómo los filósofos llegaron a decir eso. Desde hoy es incomprensible que Descartes diga, pienso, luego existo. Es incomprensible, por no decir inadmisible. Es inadmisible que un filósofo diga, pienso, luego existo. Hoy yo arriesgo a decir que Descartes jamás diría en un post de Instagram
o en su Facebook, jamás diría pienso, luego existo. Hoy, para estar en época, diría estoy para el like y luego existo. Y si cuando estoy no tengo la cantidad de like que necesito, no soy. O sea, si no estás, no sos. Cuando él en su momento dijo pienso, luego existo. Entonces, la consideración del homo hedónico, aparentus, que necesita estar por aparecer y no tanto por ser, termina en el fondo siendo una especie de homo homus, ¿no? Puro humo, ¿no? O sea, un homo de puro humo, un homo humus sería, y no de tierra, precisamente. Pero bueno, este juego de palabras es simplemente para ponerle un poco de humor a la cosa. Virginia trae la noción del homo reflexus, integrando, ¿no?, esta noción que planteamos del homo complexus, donde Morán dice en su antropología que el homo de época, el homo complexus, es la combinación contraria y a la vez complementaria del homo sapiens, esto es, ese homo pensante, ese sujeto autónomo, consciente, que hace ejercicio del pensamiento, con el homo demens. Ya con la palabra demens para ustedes está más que claro de qué está hablando. Es podríamos decir, el homo loco, el homo alocado, pero la idea no es esa, sino que podríamos referirnos a este homo de luces y sombras. Si la posibilidad de pensar a través de la palabra, del lenguaje, su capacidad, como dice Morán, de uso de la razón, de la racionalidad, no del racionalismo extremo, se ve integrado a un perfil de homo que tiene sus sombras. Entonces, esto es bien nietzscheano en todo caso, bien de Nietzsche, ¿no? Luces y sombras. Nietzsche decía que tenemos un gran problema con las sombras, no nos gustan las sombras, y en vez de tratarlas, e inclusive en términos dialógicos de la complejidad, conversar e integrar dialógicamente, dos cosas que son contrarias pero pueden dialogar y pueden integrar y pueden dar lugar a un aprendizaje, a una superación. Nietzsche decía que los seres humanos tenemos la tendencia de rechazar nuestras sombras en vez de tratarlas. Y alguno de ustedes se podría preguntar, bueno, ¿qué podría ser una sombra? Bueno, pensemos que yo soy una persona que una cosa es que me enojo ante una situación o muestro enojo presente ante una situación, marcando una especie de frontera, y otra cosa es cuando vivo enojado, cuando los estímulos despiertan en mí una emocionalidad de enojo recurrente. Entonces, una cosa es enojarse y otra cosa es estar enojado internamente. Esto lo solemos decir a veces en la relación padres e hijos, ¿no? Cuando a veces como padres, o padres con nosotros, o nosotros con nuestros hijos, una cosa es mostrar enojo ante una situación y otra cosa es estar enojado internamente. ¿Cómo yo podría estar enojado internamente con quien amo? Ahora, eso no quiere decir que no haya un límite elegido, ¿no? Y ese límite, así como el límite de un puente que nos permite andar con seguridad, puede ser elegido. Ahora, si la persona, ante los estímulos y ante la recurrencia, se enoja, ya no tenemos una persona que expresa una emoción básica de enojo, tiene un enojo, sino que está enojado internamente. Las personas que están enojadas internamente o que están resentidas por alguna situación, que es distinto a la indignación. Yo puedo expresar una indignación ante una situación y, sin embargo, eso no quiere decir que tenga un resentimiento. Ahora, si hay especies de mi comportamiento, de mi manera de observar y de comportarme, que son recurrentes, Nietzsche podría decirnos a nosotros, si estuviese acá, son esas sombras de la existencia de las cuales, si no son funcionales al valor que le da a la existencia de las relaciones, son sombras que hay que trabajar. Y de todas maneras Nietzsche diría, y guarda hasta qué profundidad la trabajas, no vaya a ser que buscando la explicación de ese enojo te termines convirtiendo en el monstruo con el cual estás luchando.
bueno, pareciera ser que él no siguió bien sus propias lecciones porque de alguna manera él termina transformándose en la lucha con sus propias sombras. Pero lo interesante es que desde la complejidad, el aporte que tenemos en este Homo complexus, que después desde nuestra propuesta lo expandimos, y ahora voy a compartir cómo lo expandimos, desde la propuesta de la antropología moriniana, él dice, este Homo de época es sapiens y es demens. Podríamos decir es luz y es sombra, pero la diferencia que da en la sola lectura lineal de luz y sombra es cuando Morán dice son opuestos pero complementarios. Es opuesto y complementario. Y ahí está donde tenemos la posibilidad de una mirada compleja como enfoque desde el pensamiento, desde la construcción de conocimientos, desde el proceso metacognitivo, pero también praxeológico. Esto es de una praxis que le da sentido a la acción, que dice, momentito, yo elijo hacerme cargo y aparte voy a ver cómo dialogo con este fenómeno complejo que es la existencia humana. Esto es mucho de lo que nosotros hacemos en nuestros entrenamientos, a través del pensamiento, de la conversación, de la teorización de algunas cosas, pero constantemente trasladado al aspecto práctico. A este Homo complexus, Virginia nos dice que un rasgo importante, no definitivo, pero realmente distintivo, es la capacidad y la vocación reflexiva. Y nos invita a todo un camino histórico de la reflexividad como sujetos. Y nosotros decimos que este Homo complexus, desde la ontología de la complejidad, desde esta mirada ontología de la complejidad, es ese sapiens demens que después se expande a una integración no solo ya ontológica de enfoque, sino epistemológica de qué y cómo conocer en este camino metacognitivo, y también metodológico, que es, de nuevo, la mirada estratégica, si se quiere, de la acción antes de la acción. Esto es la praxeología del hacer, no solo el hacer aislado. Y ahí tenemos entonces un Homo complexus que es sapiens, que es demens, como cada uno de nosotros, pero que haya una posibilidad expansiva de superación, de poder subirse al areo que nos decía Virginia y mirar de manera global para actuar de manera local en este mundo complejo. Por favor, les pido, remarquemos en nuestros anotadores mentales de papel aspectos que ustedes hayan destacado de todo lo que trabajó Virginia, lo que venimos hablando, de este contexto de inicio que dábamos con el bucle dinámico, donde no hay una linealidad que me hace llegar tarde y tengo que ir al control como paradigma, sino que vivo en el diseño, en la ejecución, en la revisión para ver la acción y verificar, hasta que alcanzo el objetivo o, en todo caso, de no alcanzarlo, en esa misma reflexión, poder elegir qué vamos a hacer. Y tomar nota de todas estas cuestiones que fuimos sacando para llevarlo a sus propios roles en la propia organización, ¿no? Así que bueno, quería retomar, hilar todo esto y dejarte, Hugo, a vos para ver cómo seguimos ahora. Bueno, gracias, Ale, por estas reflexiones. Bueno, la idea es que entremos en este espacio de intercambio, de interpelación, ¿por qué no? Y voy a invitar primero, y para abrir, para inaugurar el espacio, a que haya dos preguntas. Y que esas dos preguntas surjan de los mismos participantes que acaban de exponer. Esto quiere decir una pregunta de dos doctores en pensamiento complejo que se puedan hacer uno a otro. Es decir, en definitiva lo que estoy buscando es que se pique, como dicen en el barrio, ¿no? Porque el nivel de pregunta que van a hacer es de un doctor a otro. Es casi como estar presenciando la propia tesis, pero claro, no para que se pique, sino para que podamos sacar el jugo de estas dos hermosas personas que nos están regalando su tiempo. Así que los he invitado antes y me han aceptado esta propuesta y nos encantaría escuchar la pregunta y la respuesta que tienen para hacer.
Bueno. ¿Soy caballero y la dejo a ella o le hago yo la primera pregunta? ¿Qué opina, Eh, doctora? Me da exactamente lo mismo. Bueno, voy a ir yo primero porque, como bien decía Hugo, en este nivel de pensamiento, mi pregunta es muy puntual, pero para mí es muy importante, y es si es hincha usted de Newell's o de Rosario. Esto no entra dentro del ámbito académico. Soy a fútbol, no miro No, fútbol. ¿en serio? ¿Sí? Bueno, miren la rareza del fenómeno humano. Que una persona en Rosario no sea o de Newell's o de Rosario, claro, se tiene que dedicar a todo lo que se dedica ella, ¿no? Soy Bueno. rara y hace 30 años que no miro televisión. Bueno. Desde que me mudé a Rosario, porque vivía en un pueblo, nací en Rosario, pero vivía en un pueblo que se llama Arroyo Seco, que fue donde San Claro. Martín, en su momento se llamaba Posta de San Martín, porque fue en su momento fue cuando San Martín cambió los caballos para ir a San Lorenzo. Bueno, yo viví en Arroyo Seco toda mi vida, desde los 2 años hasta los 17, que me vine a vivir a Rosario. Y desde el momento que me vine a vivir a Rosario, no miré más televisión porque me dediqué a estudiar. O sea que, no, salvo dibujitos animados que veo con mis hijos, no tengo ni idea de lo que pasa en el mundo, ni miro Netflix, nunca me pude enganchar con Netflix, ni con Mirá Disney vos. Plus, ni con todos estos canales que por supuesto los miran mis hijos, pero que no hay forma de engancharme con ninguna serie televisiva. Así que no soy del fútbol y no miro televisión. Bueno, ok. Virginia, escuchamos una especie de paradoja que dice que el gran problema que tenemos es una crisis de valores, de lo cual vos hablaste hoy, desde el punto ética, de la parte ética de la filosofía, y una crisis de educación. Al mismo tiempo, y por eso le digo paradojal, quienes dicen que el problema es una crisis de valores y educación, postulan que la salida para la situación de nuestra sociedad, hablando un poco más localmente, está en recuperar los valores y atender a la educación. La pregunta es, ¿qué opinás de esta paradoja? Y conforme a la respuesta, ¿cuál sería el camino que vos propondrías para tratar concretamente con la educación? No lo sé. En realidad, me parece que si nosotros lo pensamos desde el punto de vista paradojal, nos estamos perdiendo los matices de un análisis multidimensional. Yo creo que algo es responsabilidad de la educación, algo es responsabilidad de la familia, algo es responsabilidad de la sociedad, algo es de la responsabilidad de las otras instituciones. Fíjense que lo que nosotros vivimos en un tiempo, en una época, nosotros como especie humana, ¿no? Vivimos en una condición histórica en donde las instituciones que construyó la modernidad clásica para el ordenamiento de la sociedad del siglo XV en adelante, y se caracterizó justamente por eso, fueron las sólidas instituciones modernas. La escuela, el Estado-Nación, la familia, las prisiones, los psiquiátricos, el matrimonio como contrato social, el concepto de infancia como definición de este niño que andaba en la calle. Y estas instituciones controlaban la conducta de los ciudadanos. En su momento Freud, en la década a fin del siglo XIX, principios del siglo XX, no me acuerdo la fecha exacta, cuando él escribe El malestar en la cultura, él plantea el malestar de la cultura diciendo, bueno, una crítica a las instituciones de la modernidad y propia al sujeto para hacer un llamado de atención y una alerta a la constitución psíquica de los sujetos. Freud decía, hablando de la felicidad y de la religión. En el malestar de la cultura empieza hablando de la felicidad y de la religión. Dice en una parte algo así como que si los hombres crearon las instituciones para ser felices en ellas, ¿por qué somos tan infelices dentro de las instituciones? Y esto me parece importante porque ustedes trabajan dentro de organizaciones, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el malestar? De ahí viene el malestar en la cultura, ¿no? ¿Cuál es este malestar que nosotros propiamente generamos al vivir en estas instituciones que fueron creados para organizar la vida civilizada dentro de esta sociedad moderna que se estaba constituyendo, diferente a el feudalismo de la edad anterior? Entonces, yo creo que no nos tenemos que olvidar de un proyecto a largo plazo. ¿Por qué hago referencia a las instituciones? Porque la familia de la modernidad clásica no existe hoy. Porque el Estado-nación de la modernidad clásica no existe hoy. Porque el matrimonio, el concepto de matrimonio de la modernidad clásica no existe hoy. Ni el concepto de infancia, por más universal. ¿Hay niños? Sí. Pero el concepto de infancia que construye la modernidad para ser cuidado y educable por el Estado de la familia y la escuela no existe más, y menos en Argentina, ¿no? Entonces, la única institución que queda, y cuestionada por todos los lugares, es la escuela. La escuela es responsable del hambre, la escuela es responsable de que los chicos no aprendan, la escuela es responsable de que las familias se separen, la escuela es responsable porque los chicos tienen piojo, la escuela es responsable porque el padre se quedó sin trabajo, bueno, la escuela es responsable de absolutamente todo. Entonces ahí viene otro planteo que tiene que ver con esta crítica a la escuela y el planteo de la inutilidad de la escuela. ¿Por qué la escuela es inútil? El planteo de la inutilidad de la escuela, como muchas voces lo hacen sentir, o que todo es culpa de la escuela, o que la escuela es la salvadora de todos, no es así, porque la escuela, la función de la escuela o el objetivo de la escuela es educar. Y hoy no educa. ¿Por qué no educa? Porque se está encargando de todas las otras cosas, que les corresponderían a las otras instituciones que no existen hoy en la sociedad. Eso por un lado. La modernidad clásica tuvo un proyecto a largo plazo. Pensemos en nuestros padres, pensemos en nuestros abuelos. Mi mamá se jubiló en la misma escuela que empezó a trabajar cuando yo tenía 8 años. Ese proyecto a largo plazo, esta sociedad, esta sociedad de movilidad social, educar a mi hijo el doctor, no existe más, porque el largo plazo vimos antes que no existe, porque todo es instantáneo. La única institución que se piensa a largo plazo es la escuela, porque en ninguna otra institución nosotros pasamos tanto tiempo. Como mucho 25 años, contando jardín, primaria, secundaria, universidad. Y después lo que nos dedicamos, ahí no salimos nunca de la escuela. No hay ninguna institución que dure como el largo plazo que plantea la escuela. El matrimonio no dura a largo plazo como fue en sus inicios. No trabajamos en el mismo trabajo durante toda la vida. No vivimos en la misma casa, en el mismo departamento, en la misma ciudad. ¿Por qué? Porque el contexto es volátil. Entonces, hoy estamos acá y mañana me quedo sin trabajo y me tengo que ir a otro lugar. Y cambio de país, y cambio de ciudad, y cambio de casa, y cambio de trabajo, y tengo otra familia. Entonces, este proyecto a largo plazo, que fue el proyecto fundante de la modernidad clásica, y por eso construyó estas instituciones, hoy, en la condición posmoderna, con este tiempo ahórico, la única que está pensada a largo plazo es la escuela y está totalmente cuestionada. Pero aparte, plantea un proyecto en el cual también está, que se disuelve. Porque fíjense en el contenido. Yo tengo una nena de 10 años y una nena de 12 años. Lo que le están enseñando hoy en la escuela, cuando ellos tengan 18 años, no les sirve más. Tengo un globo terráqueo enfrente de mí. Mi globo terráqueo es de la década del 60, específicamente es del 69. Y la división política del 69, porque la tengo la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, no existe hoy. No estoy hablando de 800 años. Entonces, ¿cómo pensar en un proyecto a largo plazo en un contexto que es ahórico? ¿Cómo pensar en una educación en 25 años, suponiendo lo mejor de los casos, que es la excepcionalidad de la regla, porque no todos van a la universidad, no todos terminamos el secundario y no todos terminan la primaria, pero supongamos de que tenemos una
una población de que va a la universidad o termina el secundario. Entonces pensemos en un proyecto que tiene 18 o 25 años como mínimo. En una sociedad que no puede pensar qué va a pasar mañana. Y no puede pensar qué va a pasar mañana porque hay otra cuestión más tremenda todavía, que es la imposibilidad de pensar en un nosotros. No hay un discurso inclusivo, no desde el punto del lenguaje inclusivo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la inclusión de la otredad, de un nosotros. Nosotros nos vamos a casar, nosotros vamos a viajar, nosotros nos vamos a comprar una casa. ¿Por qué? Porque la condición posmoderna es individualista, y ahí volvemos al individualismo más carnívoro y salvaje, primitivo, del sálvese quien pueda. No me importa nada, total de salvarme y tener el mejor puesto de trabajo, tener la mejor condición laboral. Me fui de la educación, pero tiene todo que ver con todo, tiene que ver con qué nos quedamos, con que no se le puede culpar toda la escuela, que la escuela es una de las instituciones dentro de la sociedad, y que si nosotros hablamos de escuela, o hablamos de instituciones, dentro de un contexto o de una democracia genuina, tenemos que ubicarlo dentro de un proyecto social, político, económico y cultural a largo plazo. Interesante. Gracias, Vir. Me quedan dos elementos de esta reflexión. Primero esto, mirá lo que acabo de... Mirá, lo tengo acá al lado y tampoco, no está vigente, tampoco yo que lo tenía acá como el globo terráqueo, ya no está. Bueno. Dos elementos interesantes ante esta respuesta amplia y tan nutrida de mirada de Virginia. El tema del desplazamiento del compromiso principal de la escuela, que es educar, hacia la necesidad de asumir otras responsabilidades y compromisos que tienen que ver con otras cosas por el contexto actual. Y segundo, la educación vista a largo plazo, dado que ahí es donde se encuentra quizás la posibilidad, ¿no? Una relación con el programa, con el proceso, con el tiempo diferente. Gracias, Vir. Bueno, yo soy de Boca. No me interesa. Mira Netflix. Mira no Netflix. Me interesa. Y veo Netflix. Mira, sos de Boca y mirás Netflix. Bueno, no, yo estaba pensando en preguntarte algo más práctico y que tiene que ver con la praxis de ustedes. ¿Cómo pensás los espacios de reflexividad en la ontología, en la formación ontológica, en el saber ontológico? Perdón, antes que contestes, yo quiero decirte que hay caras acá que de alguna manera expresan como algo así como chupate esa mandarina. No, eran las caras, yo te traduzco las caras. Mirá, me hace acordar, es tan básica esta pregunta que me hace Virginia, que hasta mi chofer, que está ahí en el cuadradito en el medio, que se llama Hugo López, la podría responder. Conocen la historia de ella, ¿no? En la época de Albert Einstein, que no había Facebook, no había Instagram, la gente no lo conocía, solamente se rumoreaba su teoría de la relatividad, la general, primero, después más restringida, y tenía que ir a dar una serie de presentaciones a una ciudad en Gran Bretaña, y cae en una influenza muy fuerte, pero no quería dejar de ir. Entonces, cuando iba en el auto, el chofer que lo estaba llevando notaba que no estaba bien, que la estaba disimulando, Alberto, y entonces le dice el chofer a Einstein, le dice: doctor, no quiero ser impertinente, pero usted no está para dar la charla. No estoy, pero estamos comprometidos con esta gente. Bueno, le propongo lo siguiente. Yo ya lo vengo escuchando a usted hace 3 años. Tengo la cabeza de la teoría de la relatividad así. ¿Por qué no me deja que dé yo la charla? Y usted descansa. Se pone mi saco, mi sombrero, se queda ahí atrás, como me quedo yo siempre, y usted descansa y yo la doy. Pero a ver, le hace 2 o 3 preguntas y el chofer sabía, pero casi más que él. Entonces entran a la sala, como no lo conocían a Einstein, lo hacen pasar y él dice: lo único que pido, no iba a venir, pero lo único que pido es que no me hagan preguntas. Yo vengo, presento y me voy. Bueno, va adelante el chofer, atrás se queda Einstein vestido de chofer, empieza la presentación, a los 10 minutos una persona levanta la mano
y le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? No, dije preguntas no. Bueno, a los 15 minutos, otro levanta la mano, pregunta, y él ya molesto dice, dije que preguntas no. Y el organizador le dice, doctor, por lo menos una pregunta. Bueno, una y nada más. Y le hacen la pregunta, era una pregunta que era, qué sé yo, la dimensión del agujero de la capa de ozono y la incidencia en la relatividad oblicua del crecimiento de la ballena en el sur. El tipo escucha la pregunta y dice, ¿vieron por qué no quería preguntas? Me acaba de interrumpir. Es tan básica la pregunta que me acaba de hacer que hasta mi chofer, que está en el fondo, se la puede responder. Bueno, esto es lo mismo. Hasta mi chofer te la puede responder. Yendo ahora a la pregunta y a la reflexión. Encuadramos nuestra oferta, propuesta educativa en el contexto, como decíamos hoy, de la conciencia y la presencia de que estamos trabajando con personas que vienen a un proceso de aprendizaje educativo ontológico, pero que ya vienen con su propia experiencia. A diferencia del clásico concepto del educando vacío que hay que llenar, el alumno, ¿no? de alumnare, que es alimentar, entonces el docente clásico que tiene el alimento en el saber para dárselo al alumno vacío de ese conocimiento. En los procesos de aprendizaje ontológico, BIR, somos conscientes de que tratamos con personas que, primero y principal, eligen este proceso inicialmente ontológico, de mirada, de conversación con la existencia, con ese enfoque del ser, y siendo muy conscientes desde una andragogía de educación con adultos, que todos los entrenadores que están acá y quienes están a cargo de formaciones están atentos y presentes a más que decir, a escuchar para ver de dónde viene la persona. En otras palabras, el de dónde viene la persona en estos procesos de educación ontológica es tan importante como el lugar a donde quieren ir. Entonces, la ontología presente y existente es un insumo importantísimo para después, cuando empiezan a descubrir, como quien saca la cebolla la capa de la cebolla de una cebolla, y empiezan a descubrir qué hay adentro, puedan llevar adelante un proceso realmente autónomo, realmente alejado del deber ser y lo dogmático del saber, sino una construcción de conocimiento y de práctica que sea casi simultánea. Y con esto doy lugar a una respuesta con dos aspectos que quiero enfatizar. Uno, el respeto y la consideración del devenir de la persona que viene a un proceso de aprendizaje ontológico. Esto es su historia, esto es su devenir, esto es ser parte de un sistema social. Y segundo, el tema de, como entrenadores, estar muy presentes y atentos a que, y por eso volvemos a nuestro título de origen, que los espacios de conversación y reflexivo de nuestras salas estén casi expresados de manera indivisible con la expresión y la práctica de lo conversado y lo aprendido. Entonces hay y vuelvo ahora entonces a nuestro bucle de ese devenir, donde constantemente estamos proponiendo, conversando, diseñando, reflexionando, llevando a la acción. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con esta conversación? No es que lo medimos al final del año con un examen. Vamos constantemente diseñando, conversando, llevando a la acción, con coaches y equipos que van acompañándolo para poder revisar ese proceso de aprendizaje en la práctica y en la constante reflexión. Así que ese es un poco nuestro abordaje, Vira, cómo trabajamos el aprendizaje ontológico. Muy bien, muchas gracias. Lo que vamos a hacer ahora es levanten la mano, si pueden levantar la mano que es la virtual, para en todo caso yo los voy viendo con más claridad porque tengo más de una pantalla, si no los voy a perder. Vieron que tenemos en donde está, se llama reacciones. En reacciones está la posibilidad de levantar la mano
y cuando levante la mano yo le doy la palabra, y lo que le pido es que hagan mención a quién le hacen la pregunta primero y después la pregunta. Gaby. Fontela. Hola, no, yo levanté la mano en realidad para ver qué era esa. Pero bueno, ya que me diste... Muy bueno. A ver, practiquemos todos, practiquemos todos, levantemos la mano, a ver si es esa. No, no lo hice inocentemente. Muy bueno, es esa. Hola a todos. No, ahí Rodolfo Romano, no, esa no es la mano, eso es aplauso, todo. Claro, ¿vieron? ¿Vieron que en todo momento se aprende. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Gaby Fontela y soy coach staff de la sede Pilar. Y la verdad que agradecer antes que nada a Alejandro, a Hugo, bueno, a todos mis compañeros esta posibilidad. Bueno, y yo no sabía que, la verdad que me adelanté a levantar la mano, pero no sabía que tenía que hacer una pregunta. Pensé que por ahí tenía que bueno, nada, que compartir mi sentir en este encuentro. Y bueno, yo soy maestra, también aparte de coach ontológico, y a partir de este entrenamiento que elegí tener, se me abrió mi cabeza. Y bueno, sí, comparto la mirada de Vir en cuanto a que la escuela se pone mucha responsabilidad, digamos, y sí lo que yo hoy elijo hacer en mis espacios es eso, de que cuando yo entro al salón, este año tengo la posibilidad de dar en secundario, en 6º año, y viendo la realidad de cada uno, de cada alumno mío, acompañarlos, ser como acompañadora, más que maestra, acompañadora en su proceso, y más allá de que yo tengo que enseñar un contenido que es la lengua inglesa, en ese proceso también meto lo que yo también voy aprendiendo, y bueno, y hacerles la invitación constante. Y hacerles sentir también que en el metro cuadrado que ellos van dejando en su tránsito, que sea mejor. Así que bueno, y lo estoy invitando a Ale, que ya sabemos que estamos conversando ahí un poquito, para que venga a también seguir abriéndoles la mirada, ¿no? Ayudándolos, asistiéndolos con la nueva mirada que puedan llegar a tener. Así que bueno, gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Otro Gaby, pero en este caso Gabriel. Acordate en principio decir a quién es la pregunta, a quién va a dirigir la pregunta y después la pregunta. Bueno, muchas gracias. Gracias a los dos exponentes, estuvo muy interesante, quedé bastante atrapado. Tengo una pregunta que en principio creo que es para Vir. Y es la siguiente. Desde tu mirada, ¿qué te parece que es la razón y a dónde te llevó la reflexión respecto de por qué estamos atrapados en este paradigma de educación dogmática habiendo tanta evidencia, ¿no? De que no termina siendo funcional a los fines, digamos, de nosotros como personas? Yo creo que porque es más fácil. Es mucho más fácil, es mucho más controlador, es mucho más predecible en el modo de enseñar y de aprender tal cual nosotros hemos aprendido en la escuela. En la pregunta está predicha la respuesta, ¿sí? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba en el secundario, historia, y a mí historia me fascina, pero a mí me empezó a fascinar la historia en la universidad, no en la escuela secundaria. Era muy buena reproductora en la escuela secundaria, terminé con un promedio de 10, así que fíjate si era muy buena reproductora. El primer día que llego a Humanidades y Arte, después de haber tenido una escolaridad de primaria de monjas y de secundaria de curas, imagínate, desembarco en Rosario en Humanidades y Arte y a mi mamá casi le agarra un infarto. Y la llamo por teléfono, fijo. En ese momento a mi mamá le digo, me quiero volver a Arroyo Seco. Y ella me dijo, no te vas a volver.
Y me puse a estudiar. Y me empecé a dar cuenta lo fascinante que era el mundo del estudio, a pesar de que yo pensaba que era brillante y era una excelente repetidora. Y ahí me di cuenta de la aberración que había sido mi estudio de la historia en la secundaria. Mi profesora de secundaria decía, hechos desencadenantes, causa y consecuencia de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, repitan la lista de los faraones, la lista de los presidentes, Urquiza, Derqui, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y hasta Avellaneda sigo porque después me olvidé quién viene después de Avellaneda. Entonces, ese fue el sistema educativo que yo cursé en la década del 80 y en la década del 90, cuando hice mi escolaridad primaria y mi escolaridad secundaria, y mi hijo está haciendo exactamente lo mismo en una escuela acá en Rosario, con los 30 años de distancia que nos separan. Yo creo que tiene que ver no solamente con el disciplinamiento, sino que tiene que ver con el control y con la autoridad. A nadie le gusta que le pregunten algo que no sabe contestar. Y eso es como constitutivo del rol docente. Se supone que yo sé y ustedes no saben. Por lo tanto, como yo no sé lo que me van a preguntar, y como yo sé todo, y no puedo quedar en evidencia de que haya algo de que no sepa, por lo tanto, yo expongo y nadie pregunta. Ese fue el dispositivo de la educación que nosotros hemos recibido, y que se sigue recibiendo hoy. O porque, por ejemplo, las preguntas que se le hacen a los estudiantes, ya sea en las tareas o en los exámenes, están predichas, o es el subtítulo de lo que leyeron en el manual. Entonces, eso no te enseña a pensar, eso no te enseña a reflexionar. No sé si hay algún profesor de lengua extranjera. Los profesores de lengua extranjera siguen utilizando este machaque repetitivo con respecto a cómo se escribe, cómo se pronuncia, y se usa así y no se usa de otra manera, y evalúan con multiple choice. El multiple choice no construye. El true or false tampoco construye. Si puedo, la pego. Porque no invita a la reflexividad, no invita a una recuperación distinta de lo que yo sé. No me cambia como persona. El cambiar como persona dentro del ámbito de la educación está planteada desde el lugar de que yo pueda expresar con mis propias palabras, desde el punto de vista de la rigurosidad científica, haz algo. Pero acá aparece otra cuestión que no está puesta dentro del discurso de la educación, que hoy, como hay que enseñar la tabla del 2 o la regla del 3 simple, hay que enseñar la tolerancia epistémica. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que está diciendo Gabriel, pero yo no lo puedo matar. Porque la tolerancia epistémica como proceso metacognitivo habilita el diálogo, habilita el disenso. Yo puedo no estar de acuerdo en la religión de Gabriel, pero no por eso voy a dejar de ser amigo de él. Y eso no se enseña. Es mucho más fácil repetir que pensar, porque cada uno puede pensar desde su lugar. Y eso justamente, fíjense que los grandes periodos dictatoriales, o las grandes dictaduras, los grandes fundamentalismos a lo largo de la historia, ¿qué hacen? ¿Cómo sostienen al fundamentalismo? ¿Cómo se sostienen las dictaduras? Se sostienen desde dos lugares. Desde la aculturación. ¿Y cuáles son las dos instituciones que nosotros transitamos en nuestra vida, la mayor parte de nuestra vida? La religión y la escuela. Las dictaduras y los fundamentalismos aculturan por medio de la religión y por medio de la escuela. ¿Por qué? Porque tiene un dispositivo de control. La escuela nace vinculada a un dispositivo de control. Wow. Muchas gracias. Bueno, permítame antes de seguir que quiero hacer, a ver si podemos hacer esto. Deme un segundo. Quiero ver si los puedo anclar, porque cuando van bajando y levantando la mano lo vamos perdiendo de este espacio. Permítame un segundito.
Ahí está, bien. Ahí lo ven todos como destacados, ¿no? Alejandro y Abir. Sí, Ok. Sí, Sí. Bueno, creo que va a ser mejor así entonces, y la tengo a Abir. Se me otra notan Abir. las arrugas si me pones así muy en grande, por favor. Estás bien. Peor está Alejandro, quédate tranquila. Bueno, Es la Terrible, misma chofer, Vir Arex. Bueno, Ok. muchas gracias a los dos por la presentación de hoy. Bueno, mi pregunta va dirigida en principio a Virginia, pero puede ser complementada por Alejandro. Me interesa mucho la noción, poder indagar un poquito más en la noción del tiempo Kairos, o otra noción de tiempo a la que vivimos en mayor medida actualmente, porque me resulta sencillo poder ver el tiempo áurico en la gestión que mostró Alejandro al principio, ¿no? Planifico, acciono, llego al resultado, lo mido en tiempo. Me parece que está muy relacionado con esa noción de tiempo áurico, y sobre todo en una sociedad del rendimiento como la que tenemos, ¿no? Que muchas veces no responde a necesidades básicas como seres humanos, y lo notamos mucho en los estudiantes de primer año, en la sociedad en general, ¿no? La conversación con el tiempo y la exigencia. Por eso me gustaría que puedas comentar un poco más de qué se trata la noción del tiempo Kairos y cómo se puede relacionar esa noción con el modelo que planteó Alejandro de gestión. El modelo que planteó Alejandro de gestión lo va a contestar Alejandro. Ahora nos ponemos bien en conductista y en disciplinar. Esa partecita la sabe él, yo te voy a contestar la partecita que sé yo. No, el concepto de Kairos viene... cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, sabía que iba a hacer una investigación sobre educación, sabía que iba a hacer una investigación sobre formación docente, pero sobre educación y formación docente habla el mundo y los alrededores, así que no era nada novedoso lo que yo podía llegar a estar planteando. Entonces, como yo doy currículum y didáctica desde hace 22 años en la facultad, bueno, dije, vamos a estudiar la didáctica y vamos a estudiar el currículum desde la complejidad. Entonces, ¿de qué habla la didáctica? La didáctica habla de enseñar y aprender, es decir, ¿qué se pone en juego en el enseñar y aprender en el salón de clases? Y cuando yo digo en el salón de clases, dije, chao, ahí está la cuestión. Vamos a pensar la clase escolar desde un dispositivo distinto a la cual la pensó Comenius, que fue el primero que habló de didáctica en el siglo XVII, específicamente en el 1657. Entonces, la clase escolar, es más, les cuento, de que si Comenius hoy se levanta de la tumba y nos ve a nosotros, va a pensar que está en el siglo XVII, que no estamos en el siglo XXI, porque la misma forma de enseñar y aprender que él planteó como ruptura epistémica de la Edad Media con respecto a la Edad Moderna, es exactamente igual al dispositivo educativo que nosotros estamos utilizando hoy en el salón de clases. Entonces, empecé a hacer todo un rastreo, empecé a leer principalmente filosofía y mitología griega, y llegó el concepto de Kairos. De Kairos, no desde la mitología griega, en diferencia de Cronos, sino el Kairos, en el Génesis, en la Biblia, como este tiempo de Dios. El Kairos es el tiempo de Dios. Entonces, la definición es el tiempo de Dios, y sigue más adelante la definición diciendo de que es el tiempo de Dios como un tiempo eterno donde suceden cosas importantes. Entonces yo dije, vamos a hablar de Kairos educativo, porque si hay algo importante que sucede en el salón de clases es la construcción de conocimiento. Y el tiempo es un tiempo de Dios, pero es un tiempo singular. Cada uno aprende cuando puede, en su tiempo. Entonces ahí surge el concepto de Kairos educativo. El Kairos educativo es la resignificación del tiempo en la clase escolar. Porque no todos los 30 que están escuchando a mi clase de matemática de la tabla del 2, aprenden la tabla del 2 en el mismo momento.
como no todos nosotros, los 58 personas que estamos acá, están entendiendo de la misma manera en el mismo momento. Por eso hablamos de un tiempo singular. Y no solamente que es un tiempo singular, no estoy hablando de que uno es más bruto y el otro es más inteligente, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de, el libro de Ale planteaba que la ontología tiene que ver con la construcción y con lo sistémico. La teoría de sistemas desde el punto de vista de la psicología, la Gestalt, habla del insight. ¿Qué es el insight? Es la comprensión súbita. Es cuando se reordena el campo. Este campo que aparecía desordenado y se reordena. Es el, ya sé, eureka. Se me encendió la lamparita. Esto era, pero mirá qué fácil. Recién ahora lo entiendo. Ahora, ese recién ahora lo entiendo. ¿Todos lo entendemos en el mismo momento? No. Hay gente que lo entiende antes, hay gente que lo entiende después, hay gente que no lo entiende nunca. Entonces, esa comprensión súbita, esa singularidad, que muchos hablamos de respetar el tiempo, pero mañana saquen una hoja y uno tiene 10 y el otro tiene 0, y el 0 se va a marzo, y el de 10 a prueba, no se tiene en cuenta, es mentira. Porque seguimos aprendiendo, seguimos con dispositivos de control homogéneos. Y sí, la clase escolar de Comenio era homogénea, porque había que homogeneizar a la sociedad que se estaba constituyendo. Pero hoy se supone que estamos en aulas multiculturales. Es mentira porque seguimos homogeneizando con un dispositivo que es la prueba. Y todos la misma pregunta y todos la misma respuesta. Entonces el kairos educativo viene desde ese lugar, de la resignificación del concepto de clase escolar de Comenio, a la luz del siglo XXI, desde el punto de vista de la resignificación del tiempo como singularidad y que construye cosas importantes, que es conocimiento. Entonces se cae la linealidad en el enseñar y el aprender, se cae la homogeneidad de que somos todos iguales y aprendemos todos de la misma manera en el mismo momento, y este es un análisis desde la complejidad porque se tiene en consideración el sistema complejo, que son los sujetos intervinientes, se pone en consideración lo institucional, se pone en consideración lo epistémico, y se pone en consideración lo transdisciplinar. Entonces, desde ese lugar se lo concibe como complejo. Ahora le toca la partecita a Alejandro, que no sé cómo lo ven ustedes. A mí me gustaría honrar las manitos que se levantaron, nos quedan 15 minutos, solamente agregar que una de las lindas casualidades, entre comillas, de nuestro devenir del pensamiento con BIR, es que también en lo que a mí respecta la noción de tiempo kairos fue un tema que siempre me interesó y trabajado. Agrego que la noción de tiempo kairos gana todavía más vuelo en mi mirada cuando va asociada como interpretación a la noción de tiempo cronos, ¿no? La diferencia entre el cronos, ese tiempo cronológico que es secuencial, ¿no? 1, 2, 3, 4, lunes, martes, miércoles, y el tiempo kairos, que es un tiempo más de esto singular que dice BIR y de oportunidad. Es más o menos cuando yo podría decir la manzana cae cronológicamente en tal fecha, pero también está el rasgo del tiempo kairos, del tiempo oportuno para la caída de esa manzana. Lo voy a decir en un aspecto bien práctico de gestión. Hay una reunión en un equipo comercial donde hay un gerente y junto con el gerente general plantean una reunión para sacar un tema de comisiones, que hay algún conflicto ahí. Entonces plantean la reunión para el día jueves a las 5 de la tarde y acuerdan que el gerente general se va a sumar a la reunión en un determinado momento. Ponele 6 de la tarde. Eso tiene que ver con una planificación en nuestro bucle de tiempo cronos. Hay una secuencialidad, una etapabilidad en la relación con el tiempo. Se hace la reunión el jueves a tal hora y a las 6 de la tarde abre la puerta el gerente y llega justo en el momento cronos que se había acordado. Secuencia 2. No hay acuerdo de llegada, no quedaron que el gerente general iba a pasar. El gerente general está al tanto de que se iba a hacer una reunión y que hay un conflicto, y justo estaba saliendo de una oficina y pasa por la oficina donde está la reunión y se le ocurre
oportunamente se le ocurre golpear la puerta y decir, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Y lo mira el gerente comercial y le dice, llegaste en el momento justo. Eso ya no es cronológico, que es el justo momento acordado. Es el momento justo en términos de singularidad, en términos de lo que está sucediendo ahí. Nadie lo había esperado, pero llegó justo y destrabó una conversación. Entonces, en nuestro diseño de esta dinámica de bucle constante, casi como símbolo de infinito, habrá momentos de gestión que tendrá que ver con el Cronos y habrá momentos en esta cosmovisión, mirada de arriba, donde el tiempo Kairos va a ser ese momento singular para tomar una decisión, muy particular y singular para poder tener una conversación, muy oportuno para hacer cierta acción en ese movimiento. Entonces, los tiempos, en la relación de los tiempos, es maravilloso en cualquier espacio de gestión. Respondo a tu inquietud de lo que tenía que ver con el bucle. Gracias, Ale, y gracias, Vir. Teniendo en cuenta que pensábamos terminar a las 20, pero queremos honrar las manos levantadas, vamos a dejar hasta ahí las manos levantadas. Y lo que voy a pedir, si les parece bien, vamos a hacer esta dinámica. Tengo a Cristi, tengo a Nora, tengo a Noelle, tengo a Nancy. Voy a pedirles que hagan las preguntas Cristi y Nora, las dos. Escuchamos las dos preguntas y respondemos. Si ustedes se animan a Vir y Ale a recepcionar las dos preguntas, pues por ahí pueden también tener que ver y pueden entrar en un espacio de síntesis. ¿Les parece bien? Ok. Me parece bárbaro. Bien. Gracias, Hugo. Gracias a todos por este aprendizaje riquísimo. No, me faltaban manos para tomar nota y para registrar todo lo que estaba escuchando. Y mi pregunta es para Virginia. Escuché en cuanto a la mirada en relación al tiempo, que mencionaste el tiempo circular. ¿Es así? Y si es así, porque a lo mejor lo confundí y es una cuestión de escucha y vos te referías al tiempo singular. Si es así, que referías al tiempo circular, quería que me comentes a qué referías en el contexto de educación en el mundo complejo, con el tiempo circular. No me acuerdo si hablé del tiempo circular, pero sí tomo el concepto de tiempo circular y que tiene que ver con un primer tiempo que está vinculado a el desarrollo de el tiempo referido a la naturaleza. Circular en el sentido de que en el inicio del día, al mediodía y al final del día, que tiene que ver con las tareas agrícolas referidas al desarrollo del movimiento de la noche y del día. Ese es un concepto de tiempo circular que lo rige la naturaleza, las estaciones y los días. Pero tiempo singular tiene que ver con el tiempo de la construcción. Sí, sí, y aplicado al contexto de la educación, ¿cómo lo aplicás desde lo reflexivo a este tiempo circular en lo educativo? Esa era mi inquietud. El concepto circular, lo circular no es dialéctico y no es bucleico. Ajá. Lo circular circula siempre en la mismidad, entonces está vinculado a un desarrollo de educación lineal, no pensante, repetitiva. Porque justamente lo circular lo que hace es ser un círculo con el continuo retorno. Retorno. Sería como una mirada desde el paradigma de la simplificación en el mundo complejo. Exactamente. Gracias, mil gracias, Virginia. Riquísima tu exposición. Gracias, Ale, gracias, Hugo. Gracias a vos, Cristi. ¿Nora? Bien, un agradecimiento rápido por tanta claridad y tanto aprendizaje. Primero, una pregunta para Ale, que tiene que ver con cómo influye o cómo conectamos esta falta de proceso de reflexibilidad praxeológica actual, tengo que leerlo para poder repetirlo, con la crisis de identidad y la crisis de sentido del hombre actual, de este homo complexus que estamos viendo. No tengo una respuesta
a tu pregunta, digamos, inicialmente que brote, Okay. dado que entre la crisis del Homo complexus y la posibilidad que da esta propuesta de reflexividad praxeológica, necesitamos el insumo principal que une estos dos mundos, entre la crisis y la posibilidad, que es, en términos de Heidegger, la intención de ese ser de hacerse cargo de su existencia. Este ser que está arrojado de la existencia se encuentra con el mundo que se encuentra y se preguntará si se quiere hacer cargo de la crisis existencial con la cual se encuentra, porque diría Heidegger, está tirado y lo primero que ve es la crisis, que el primer rasgo sorprendente es que en su querer ser tiene posibilidades de dejar de ser. Hay un gerundio existencial de este Homo complexus arrojado que dice, yo soy siendo para querer ser, pero en este querer ser me acabo de dar cuenta que tengo un riesgo enorme por la crisis de sentido y la crisis sociológica, que al querer ser asumo el riesgo de dejar de ser. Entonces, ¿cómo uno esta crisis con la posibilidad que da la existencia desde el coaching ontológico? Decimos que el elemento innegociable y necesario, no podemos carecer de él, para unir esto y abrir el espacio a la reflexividad y a una praxis con estructura de la acción, y no solamente reactiva por la crisis, es el compromiso. Y es ahí donde nuestros procesos educativos marcan una diferencia, porque el aprendiente, el participante del proceso, se transforma en protagonista y no simplemente en la víctima de una crisis existencial y la necesidad, porque si no deja de ser, de reflexionar y accionar. No es una cuestión de ni necesidad ni de reacción. Es una cuestión de, diría Morán, del sujeto libre, consciente, que elige. Ahí está nuestro gran aporte, me parece. Gracias, Ale. Me lo quedo reflexionando. Gracias. Dale. Gracias. Noé. Bueno, gracias. Les doy gracias a los dos, a Ale y a Virginia, porque me volaron la cabeza. Estoy así como con un montón de preguntas. Mi pregunta era para Virginia y tenía que ver con por dónde empezamos, ¿no? Con esto que me hicieron ver hoy. ¿Por dónde empezamos a revertir esto, a generar una nueva realidad? Creo que algo contestó Ale recién con esto del compromiso y del protagonismo, ¿no? Pero bueno, tenía que ver con eso. No sé, Virginia, si quieres aportar algo más. Sí, te lo voy a aportar, pero con una parábola. Siempre termino, mira, justo, son casi las 8 y yo siempre termino mis congresos de la misma manera. En la parábola del sembrador, dice que el sembrador, independientemente de que sabe que las semillas que él siembra, a veces se las comen los pájaros, otras veces las quema el sol, otras veces empiezan a nacer, pero las plantas malignas las ahogan y las hacen morir, independientemente que sabe que hay muchas semillas que se mueren, él sigue levantándose todos los días y sale a sembrar.